Hablemos sobre el consumidor. El consumidor es una persona u organización que demanda bienes o servicios a cambio de dinero proporcionado por el productor o el proveedor de bienes o servicios. Es decir, que el consumidor es un agente económico con una serie de necesidades que las empresas están dispuestas a satisfacer por dinero. La RAE define al consumidor como la persona que compra productos o consume, o también dicho etimológicamente, el que gasta en bienes. La protección del consumidor en el Perú es dado por normas de consumo que son para el bienestar del consumidor. Tenemos la normativa de base, que es la institución política, que indica que la normativa está conformada por el artículo 59 y el 65. En el artículo 59 es donde el Estado estimula la creación de riquezas y garantiza la libertad de trabajo y libertad de empresas. En el artículo 65 es donde nos indica que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Aquí el Estado garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios. También tenemos el génesis de la legislación vigente. Aquí usamos la Constitución del año de 1979, según el artículo 110, que declara que el Estado debía velar la defensa de los intereses al consumidor y además también debía fomentar a los sectores de producción. Desde este punto existieron diferentes leyes como el Decreto Supremo, que está dado por el 036 de 83 de JUS, que fue dado en el 28 de julio del año de 1983. A partir de ese año empezaron a aparecer otros derechos legislativos que proporcionaban la defensa del consumidor. Teníamos el derecho legislativo, que fue dado el 7 de noviembre de 1991. Después salió la ley del 273111 de fortalecimiento de la protección al consumidor el 17 de julio del año 2000. En ese mismo año, tiempo después, se declaró el Decreto Supremo número 39-2000 del ITINSI, una ley de la protección al consumidor que tuvo un texto ordenado único. Poco tiempo después se declaró el Decreto Legislativo número 1045, decreto que fomenta una ley complementaria del sistema de protección al consumidor. En la protección del consumidor tenemos la relación de consumo, relación en la que el consumidor adquiere un producto o servicio con proveedor a cambio de una contraprestación económica. En los aspectos relevantes a su relación tenemos el principio en materia de la protección al consumidor, también como la buena fe. Tenemos la soberanía al consumidor y la más mínima protección en el producto del consumidor. Por último les diré los derechos de los consumidores. Los consumidores tienen derecho a la protección que ya he mencionado en anteriores casos, tiene derecho a acceder a información de cualquier servicio o bien, derecho a la protección de sus intereses económicos, derecho al trato justo y equitativo por el bien, el derecho a la reparación o reposición de productos. Hola, yo soy Rosa Wong y te voy a contar sobre los procesos sancionadores de Indecopi. Uno de ellos es el libro de reclamaciones. A continuación te contaré su definición y todos sus aspectos reguladores que debemos tomar en cuenta. El libro de reclamaciones es un instrumento de registro de reclamos de los consumidores. Ahora bien, ¿cuáles son sus aspectos reguladores? Los establecimientos comerciales están en la obligación de contar con un libro de reclamaciones, ya sea en forma física o forma virtual. Mediante el reglamento se establece cuáles son las condiciones, supuestos u otras especificaciones para el cumplimiento de esta obligación. Los establecimientos comerciales deben exhibir un aviso indicando la existencia de este libro de reclamaciones y el derecho de los consumidores a solicitarlo cuando lo estimen conveniente. También los consumidores pueden exigir el libro de reclamaciones para formular una queja o un reclamo sobre el producto o servicio ofertado. Los establecimientos comerciales tienen la obligación de remitir a Indecopi la documentación pertinente del libro de reclamaciones cuando éste sea solicitado. Los procesos sancionadores, el proveedor denunciado debe remitir copia del reclamo o queja correspondiente junto con sus reclamos. Gracias. El consumidor y la importancia de su protección. La protección al consumidor nace como consecuencia por parte de la asimetría y la desigualdad informativa que existe entre un consumidor y un proveedor. Existe cierta afección a los consumidores en casi todos los rubros de los estratos sociales. Esto quiere decir que la protección al consumidor debe ser considerado como una política de Estado por parte de los gobernantes. ¿Y por qué considerado como una política de Estado? Pues bueno, porque esto va a hacer a que los ciudadanos gasten
sus ingresos con más eficiencia, y esto va a servir para el desarrollo económico de un país. ¿Por qué? Porque va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos al acceder a bienes y servicios que los proveedores ponen en el mercado para el consumo. También va a promover el equilibrio entre un proveedor y un consumidor, en la cual está basada en las relaciones que se dan en el mercado comercial. También debemos saber que diferentes entidades de protección al consumidor busquen y adopten medidas claras ante esta problemática que afectan a los derechos de los consumidores. Gracias.